Bueno, en esta mañana quiero compartirle un tema, eh, resultado de muchas experiencias, de preguntas que le hacen a uno. Y una de las preguntas es, Pastor, ¿por qué nosotros a veces no cambiamos? Y bueno, tenemos un síndrome, casi por lo general lo que llamamos el síndrome adámico. Ese síndrome adámico es querer echarle la culpa a todo mundo, a los demás, a su mujer, a sus hijos, al pastor, a los hermanos de la iglesia. Pero no se nos olvide que el Señor nos ha puesto en una congregación local para que nosotros crezcamos. Y aparte de estas devocionales que son una tremenda bendición y que hacen muchísima falta todos los días, porque realmente necesitamos estar en ese ambiente espiritual. Aparte de eso, pues Dios también me ha puesto en una iglesia local. Y en esa iglesia local Dios me ha puesto para que yo crezca. Sencillamente para que yo crezca. Ahí es donde me voy a formar yo como cristiano, como persona que le sirve a Dios, persona que crece en amor. Cuando todas las cosas van bien, las cosas, pues no hay, es muy difícil crecer, pero Dios me ha puesto ahí para que yo pueda crecer espiritualmente, pueda crecer en la palabra, pueda crecer en todas las áreas de mi vida. Porque pues la iglesia no es un supermercado donde usted y yo escogemos lo que más nos gusta. No es que a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, a mí me gusta aquello. Problemas los vamos a tener y precisamente por eso Dios me ha puesto en la iglesia local, para que yo aprenda a crecer. Y siempre pues viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué esto? Y bueno, me sorprendo a veces que dice la palabra del Señor que ahora estoy juntamente crucificado con Cristo y lo que ahora vivo en esta humanidad lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y a mí me sorprende mucho que a veces terminamos el culto, el servicio, y entonces ya hablamos del partido, hablamos de aquello, y acabamos de salir del culto. Entonces, yo creo que la vida espiritual hay que vivirla en el momento que es, como es, porque nosotros pues no es que seamos fanáticos, no es que después del culto, no, es que después del culto no debe prestarse para comentarios. Después del culto debe presentarse, debemos seguir comentando lo que Dios quiere, lo que nosotros hemos aprendido. Uy, tan buena la enseñanza, tan bueno esto. Bueno, Dios quiera que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero creo que esa pregunta de por qué no cambiamos se la hacen mucho. Yo me la he hecho. Hay cosas que pues son bastante complicadas, pero quiero citar un texto en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dejemos hasta ahí, que el texto sigue. Lo que quiero darle a entender en esta mañana, hermano, es que nosotros tenemos una inmensa responsabilidad, primero con nosotros mismos, que ojalá que ese síndrome adámico se quite de nosotros, una inmensa responsabilidad con nosotros mismos, y la otra responsabilidad, los que son casados, que tienen hijos, la responsabilidad de guiar sus familias. Tienen que hacerlo sabiamente para poder vivir sabiamente. La vida cristiana no depende solamente de los milagros. Quiero que aclaremos eso en esta mañana. Y no es que yo no crea en los milagros, yo creo en un Dios que hace milagros. Los he visto cómo el Señor ha sanado personas de cáncer, he visto cómo el Señor ha sanado personas de diferentes enfermedades. Incluso en estos días el Señor sanó a un niño antes de nacer. Le habían hecho un sondeo a la hermana, unos exámenes,
y el niño venía con problemas deformes en todo el sentido de la palabra. Oramos y el Señor de manera milagrosa sanó al niño, nació normalito, normalito, todas sus condiciones psicológicas, físicas, todo normal. Y yo todavía creo en el Dios de milagros, pero los cristianos no, o la vida cristiana más bien, no depende solamente de milagros de parte de Dios. Ninguna persona puede madurar, ninguna persona puede dar frutos en esta vida cristiana si no se prepara a través de la palabra. La palabra es la única manera en que yo pueda crecer espiritualmente. De ahí que el apóstol Pedro dice que desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella podáis crecer. Y el niño, pues, valga la comparación exacta de Pedro, porque el niño nace con un sistema obsesivo compulsivo de estar comiendo cada 3 horas. Entonces, la comparación estuvo muy buena. Desea como niños recién nacidos. Y aunque Dios nos sacó del mundo de las tinieblas y nos sacó a su luz, nuestra mente no es transformada completamente para que esto suceda así, en un abrir y cerrar de ojos. Esa transformación del pensamiento de la noche a la mañana. Porque es que nosotros traemos muchísimas cosas en nuestra mente y nuestro sistema de pensamiento hereda todo lo que aprende de la sociedad, de la cultura, donde nos criamos. Entonces, Dios sí nos sacó del mundo, de ese mundo de las tinieblas a su luz, pero nuestra mente todavía trae una cantidad de cosas. Cuando aceptamos al Señor, el único milagro que sucede inmediatamente en ese instante es nuestra salvación, porque la salvación no depende de los hombres, sino que la salvación depende totalmente de Dios, y mi transformación depende de cuánto me involucre yo en la obra de Dios, en aplicar las verdades de Dios para poder transformarme. Entonces, ojo con esto, mi transformación. El milagro que sí no tiene vuelta de hoja, que es inmediato, pues es mi salvación, la salvación que Dios me ha provisto. Pero ya mi transformación dependerá de cuánto me involucre yo en la obra de Dios y sobre todo en aplicar las verdades que voy aprendiendo para poder transformarme en esta vida cristiana. Si todavía tenemos conductas que van en contra de la voluntad de Dios, no es por mi falta de capacidad para cambiar, sino que yo he tomado la decisión de no hacerlo. Así de sencillo. Si todavía esas conductas están ahí que me impiden crecer espiritualmente, no es por la falta de capacidad para cambiarlo, porque sí lo puedo cambiar. La mente tiene la capacidad y yo tengo la capacidad porque Dios me ha dado las capacidades, sino que sencillamente esas doctrinas las recibí la palabra, pero yo tomé la decisión de no hacerlo. Es como quien va al supermercado, esto me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, entonces se queda quieto. Entonces, no es la falta del poder de Dios, porque el poder de Dios lo tengo a través del Evangelio. No se le olvide que el apóstol Pablo nos dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para transformación, para salvación. La palabra salvación pues viene de una palabra llamada soteria o sotería, y significa todo eso: transformación, cambio, milagro, vida abundante, todo ahí. De ahí que viene la palabra soteriología, que son todas las doctrinas de salvación, la gracia en mi vida. Y Dios ha provisto todo lo que usted y yo necesitamos para que nuestra vida pueda producir frutos. Dios no quiere que mi familia se desarrolle de la misma manera como se desarrollan las familias que no conocen a Dios. Dios no quiere que haya violencia, no quiere que existan hijos abusados, maltratados, no quiere que existan maltratos en la relación de pareja, donde a veces hay insultos, maltratos, intimidaciones, gritos, etcétera, etcétera. Dios no quiere eso y usted lo sabe. Y Dios me ha dado los principios para hacerlo, pero quizás muchos han tomado la decisión de no hacerlo. Dios no quiere que en mi vida sexual matrimonial los hombres y las mujeres solamente se junten
para tener sexo y no tener intimidad, porque la sexualidad fue creada con ese propósito. Dios no quiere que los jóvenes cristianos inicien una vida sexual fuera de los planes divinos. Dios no quiere que los novios que son cristianos hagan lo mismo que los no cristianos. Entonces, no se le olvide el título. ¿Por qué no cambiamos? Usted y yo no cambiamos, no porque no tengamos las capacidades en Dios, no porque Dios no nos haya provisto las herramientas, simplemente porque yo he tomado la decisión de no hacerlo. Dios no quiere que los novios cristianos se toquen, se abracen, se besen, se exciten. El Señor no quiere eso. Dios quiere que los novios cristianos desarrollen una relación que les prepare para vivir bien, que si no lo hacen como Dios quiere, pueden quedar sus vidas marcadas y hasta traumadas y vivir experiencias muy traumáticas, o también empiezan a desarrollar prácticas que no son permitidas por la palabra de Dios. Entonces, pastor, pero es que la palabra noviazgo no aparece en la Biblia. No hay la palabra noviazgo, como no hay muchas palabras, como no hay la palabra política, tampoco existe en la Biblia. Pero la Biblia sí tiene principios para que yo pueda ser transformado en esta vida. Lo más maravilloso de una familia es cuando todos practican los consejos divinos y luchan por vivir bien. Lo más terrible para una familia es cuando cada miembro quiere vivir a su manera y se aleja de los principios de Dios y terminan creando un caos en todas sus relaciones familiares. Y no hay nada más hermoso en este mundo que un matrimonio que se pone de acuerdo mutuamente para enfrentar los conflictos con sabiduría. No es que el uno tire por aquí, el otro tire por allá, pero lo más destructible para una familia es que uno de sus miembros sea problemático, que sea violento, que sea agresivo, que no quiera. Entonces, no sé cuál ha sido su decisión y debe estar luchando de pronto con algún problema, con algún pecado, pero Dios sí le ha provisto los recursos. Por eso dice todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Quisiera decir que todas esas malas actitudes o conductas, cuando nosotros llegamos al Señor, nos entregamos a Cristo, ya no estuvieran con nosotros, pero no es verdad. Estaría mintiendo. Nosotros cuando conocemos al Señor, nada se borra de nuestra mente. Todo lo que aprendimos está grabado en la mente. Nuestra mente nunca olvida nada. Existen cosas que aunque no las traigamos al recuerdo, no significa que no estén ahí. Ahí están. Hay cosas que están ahí en ese garaje tan grande, porque cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros quisiéramos como borrar todo eso del pasado y empezar una vida diferente, pero no es así. Todo está en la mente, todo se guarda en la mente, y por eso ahora en este mundo de vida cristiana, qué bueno que los jóvenes aprendieran a vivir, a meterle cosas bonitas a su mente. Todo lo que decimos, todo o la manera como actuamos, lo que hacemos, porque así de esa forma es que nosotros pensamos. Eso está grabado en nuestra mente. O sea, no es las actitudes que nosotros tenemos es el reflejo de lo que tenemos en nuestra mente guardada. Si usted es una persona pacífica, respetuosa, amable, colaboradora en su familia, es porque ese es su sistema de pensamiento. Pero si es una persona irresponsable, si es una persona que maltrata, si es una persona violenta, es porque actúa así y es porque ese es su sistema de pensamiento. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Es alguna o es todas las cosas? Entonces, ¿por qué no cambiamos nuestro mal genio? Si todo se ha hecho nuevo, ¿por qué seguimos actuando mal? Entonces, ¿será porque Dios no me ha provisto los recursos para que yo actúe bien? ¿Será que Dios no me ha dado todo lo que necesito para estar bien? La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os dejará esclavos. No, mentira, nos dejará libres. No, la verdad nos dejará libres. Pero la pregunta sería, ¿es libre una mujer maltratada? Ella todavía vive esclava de sus temores. ¿Es libre un muchacho metido en la pornografía?
con dependencia a los juegos. Es libre una persona que con comportamientos adictivos, con conductas inapropiadas. Es libre una persona que sostiene un triángulo amoroso, que vive metido en las redes sociales, hablando con otras personas que no son su esposo o su esposa. No, todavía no es libre. Entonces, ¿qué falló en la pregunta? Si Dios tiene todo el poder y nos ha provisto todo para que vivamos vidas diferentes y vidas que produzcan frutos, ¿qué hace que un creyente viva una vida sin frutos? Buenas preguntas. Porque en algunos cristianos sus vidas son diferentes. Sí, en algunos cristianos usted se da cuenta que sus vidas son diferentes totalmente. Aprenden nuevas verdades, transforman sus vidas, transforman su modo de hablar, su modo de vestir, comienzan a pensar de manera distinta, tratan mejor a su familia. Ahora que conoce a Cristo, son mejores trabajadores. ¿Por qué estos cristianos que dan fruto al 100% son pocos? Buena pregunta. Y otros, a pesar de que oran bien, ayunan bien, cantan bien, ¿por qué viven mal? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué existen conductas que las personas no pueden cambiar? Y ojalá usted no tenga el complejo adámico en esta mañana, que todo el mundo tiene culpa. Me voy de la iglesia porque el hermano me mira feo, me voy de la iglesia porque el pastor no me saluda, me voy de la iglesia porque es que aquí no sé qué. No, el problema es que a Dios le ha provisto todos los recursos en sus manos, pero usted ha tomado la decisión de seguir como está. Quizás usted se ha preguntado, ¿por qué no cambiamos? Creo que por muchos años lo hemos hecho. Incluso nos preguntamos tantos sermones que he oído, ¿por qué sigo actuando mal? Todos, hermano querido, hermano que está aquí en esta mañana, amigo de pronto, todos tenemos la posibilidad de orar, de ayunar, de escuchar la palabra, de venir a la iglesia, de ofrendar, de leer la Biblia. Pero la pregunta sigue surgiendo, ¿por qué hay unos que no cambian y otros sí? Debe existir algo que impida que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Hermano, yo le pregunto en esta mañana, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a la iglesia? ¿Usted ama a la familia? ¿Ama a su esposo, a su esposa? ¿Ama la palabra de Dios? ¿Está utilizando sus dones espirituales en la iglesia? ¿Será que realmente sabemos amar a Dios? ¿Será que nos encanta la Biblia, pero será que no amamos su revelación? Porque nos puede gustar la Biblia, pero su revelación nos gusta. Porque la Biblia en cada sermón, en cada predicación, nos trae una revelación especial. Y esto responde la pregunta que algunos vivimos en la iglesia. ¿Y por qué nunca cambiamos? Nos gusta leer la Biblia, pero no amamos su revelación. Por esa razón, existen áreas de nuestra vida que todavía siguen con problemas y no logramos nunca hacer esa transformación. A veces vamos al culto y por eso molestaba yo al comienzo. Después del culto, tan pronto se termina, abordo a mi hermano, a mi amigo y hablo de todo: el fútbol, los problemas, la política, los candidatos, el chisme, pero no hablé de lo que aprendí de esa nueva revelación. Entonces, qué bueno en esta mañana que podamos poner en práctica. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el ídolo que yo tengo allá adentro. Y por lo general, bueno, yo como pastor a veces tengo que sentarme en la oficina, hablar con los hermanos, vienen por un consejo. Otros dicen, no, hermano, ya el consejo me lo dio Dios a través de la palabra, me voy. Entonces, la transformación personal es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Que tengamos mayordomía de nuestra vida, que desarrollemos el dominio propio, que cuidemos nuestro cuerpo. Van a existir cosas que, aunque nos parezcan fascinantes,
son pecaminosas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Y mire la palabra que usa aquí el apóstol, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan darse cuenta, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que sé que es agradable y perfecta. La palabra de Dios me dice que no siga viviendo de acuerdo a la mentalidad de este mundo, no viva de acuerdo a las ideas que aprendió de su familia en el pasado, de la sociedad, no siga con el mismo sistema de pensamiento. El que está en Cristo tiene que permitir el nuevo nacimiento. El que está en Cristo tiene que permitir que nacer de arriba, que el poder del Espíritu Santo haga una obra. Pero lamentablemente esa obra del nuevo nacimiento, como a veces cortamos los textos y solamente miramos lo que nos conviene, tienes que leer todo Juan 3 para que se dé cuenta que solo la obra del nuevo nacimiento se puede dar por mirar a Cristo al Calvario. Transformados es una palabra que significa metamorfosis. Hagan un cambio, un proceso, vaya transformando su vida para que vivan esta vida del reino diferente, una vida con principios, por medio de la cual, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí está la fórmula. El entendimiento, la mente, la torre de control. Cambien su manera de pensar, cambien sus pensamientos, pongan nuevos principios en su mente. ¿Por qué no cambio? Porque he decidido no cambiar. ¿Dios se ha equivocado? No, Dios no falla, no se equivoca. Él tiene todo bajo control. Tiene la congregación, que es la iglesia. Tiene la palabra. Tiene el poder de su Espíritu Santo. Ha puesto ahí a un pastor para que me predique la palabra, me enseñe los principios de la palabra de Dios. Tiene unos hermanos, todos con defectos, pero son hermanos que Dios usa para que me animen, para que me alienten, para que oren. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué falló Dios? No, cuando nosotros fallamos, no falló Dios, fallamos nosotros, porque Dios sí tiene todos sus principios ahí. Que yo decido no hacerlo, eso es otra cosa. Amo su palabra, sí, amo su verdad, pero amo su revelación, ahí es donde está en duda. ¿Por qué? Porque sigo haciendo lo mismo. Entonces, dice aquí el texto de Romanos 12:2, con el propósito. ¿Cuál es el propósito? De que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que comparen la voluntad de Dios con lo que ustedes piensan y que ahora en este reino que Dios tiene, que es donde yo me transformo y es mi deber, no el del vecino, no el de echarle la culpa, porque muchos se van de la iglesia por eso. No, es mi deber, es mi responsabilidad como ser humano. Nuestro cambio de pensamiento tiene que mejorar nuestra vida. Tenemos que ordenar nuestras prioridades, tenemos que ser mejores esposos, padres, vecinos, etcétera, hijos. No sabíamos lo que teníamos y cuando nos enteramos, tenemos que transformar nuestra vida con la palabra revelada. Tenemos que empezar a usar los dones, los talentos que habíamos recibido y que de pronto los teníamos también porque aquí en Romanos 12 me habla de el culto racional, esos talentos que vienen pero que yo no los estaba usando para Dios, talentos que Dios los convierte en dones, diferente a los dones que están en Primera de Corintios 12. Entonces, Dios me ha dado todo eso para que yo transforme mi vida, para que yo cambie. O sea que sí hay posibilidades, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, o sea, todo lo que pertenece a mi vida en este mundo, mi familia, la vida sexual, mi noviazgo, la economía, la mayordomía, todo eso. Y la piedad, mi relación con Dios. Todo me lo ha dado Dios para que yo pueda cambiar. Cuando nuestra vida cambia, entonces ya usted y yo nos volvemos en personas confiables, nos hemos convertido en personas amorosas, responsables, que los demás quieren escuchar. ¿Cómo ocurrió eso? Hubiésemos querido que fuese un milagro inmediatamente, instantáneo, pero así no funcionan las cosas con el Señor. Eso nos cuesta disciplina, venir a los programas de la iglesia, amar la palabra, incluso ir a congresos, seminarios, participar aquí en los devocionales diarios, todas las mañanas, 2 horitas. Todo nos ha costado comprar libros,
una cantidad de libros que le toca a uno leer a veces. La vida cristiana, uno tiene que pagar por su educación, en otras palabras. Usted quiere agradar a Dios, tiene que hacerlo, tiene que esforzarse, tiene que tener disciplina, etcétera. La vida cristiana es excelente, pero que sus hijos vean una vida, no una vida cristiana aburrida, sin diversión, sin descanso, una vida donde se asiste a la iglesia y se insulta en casa. Ese cristianismo es enfermo. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y no sean aburridos. Ese cristianismo que manipula a veces no es el más correcto. Tiene que ser un cristianismo que no manipule, un cristianismo que no solamente viva de milagros, porque es que ese es el otro problema. El poder, nos gusta el poder. Y a veces, como buenos pentecostales que somos, nos gusta hablar de todas esas cosas. Es más, aquí la palabra virtud, como buen pentecostal, yo la puedo traducir, porque así la traduce el diccionario. La palabra virtud la puedo traducir como poder, y eso sí nos encanta a nosotros. Pero hay gente que tiene mucho poder, pero ¿por qué no cambia? No cambia. Entonces se bajan del púlpito y siguen lastimando, siguen esto, etcétera. No, no. La palabra poder ahí en el contexto, esa palabra virtud, en el contexto de todo el texto, porque acuérdense de los principios hermenéuticos que dicen que una palabra puede cambiar de significado de acuerdo a la frase o al texto o al conjunto de la frase. Entonces la palabra poder ahí, o virtud, que en este caso la dice Pedro, como virtud, significa excelencia moral. Dios nunca bendice a un desobediente. La palabra de Dios nos dice que podemos pedir todo lo que queremos. No quiere decir que todo lo vamos a recibir. Y para pedir todo lo que queremos tenemos que entender esta verdad bíblica. No puedo mencionarle parte de la escritura para manipularlo. No, no, no. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y eso será hecho. Bueno, eso no quiere decir que usted, no, yo quiero que mi vecina se muera, ¿no? Entonces estoy pidiendo todo lo que quiero y será hecho porque estoy permaneciendo en ese. No, no. Hay que aplicar algunas reglas hermenéuticas para discernir sobre estos textos. Todo lo que está en la voluntad de Dios, en otras palabras. No quiere decir que cualquiera puede pedir y además recibirlo, todo lo que necesito. Sería maravilloso. Tengo un problema en la familia, pum, el milagro. Tengo con el hijo el milagro. Tengo económico el milagro. Todo así. Entonces, imagínense, no alcanzaría un terreno para meter la gente. Porque todo de manera, no, Dios no quiere que usted sea transformado de esa manera. La vida cristiana es hermosa si se vive como Dios la diseñó, pero para vivir esta vida cristiana, este tipo de vida, no solamente hay que tener fe, porque la fe está en amar su palabra, su revelación. Por eso la fe puede ser insuficiente muchas veces, porque vea, amo la palabra, pero no amo la revelación. Amo la iglesia, pero no me involucro en la iglesia. Tengo fe para algunas cosas, pero no le añado lo que hace falta, porque a veces la fe no es suficiente para que la persona cambie. Gente que ora bien, canta bien, lee la Biblia bien, hasta predican bien y viven mal. Y viene la pregunta, pero esa persona hace todo eso y ¿por qué no cambia? Porque a veces la fe no es suficiente para cambiar. Así de sencillo. Acá en el pueblo, yo soy en un pueblo pequeñito, no tiene sino 700 casas, es como un barrio de una ciudad, ni en eso, más pequeño. Claro que eso involucra muchas veredas. Pero acá curiosamente hay una parejita, no de la iglesia, pero ellos tienen su culto. Ellos van a otra parte. Entonces, ellos van todos los días, van en la mañana y van en la tarde. Y tienen fe. Eso es tener fe. Porque ellos piensan que ahí les predican la palabra de Dios, que todo eso. Tienen fe. Van todos los días, religiosamente todos los días. Pero el Señor no se quita la machetilla de la cintura y aparte de eso carga un revólver en un bolso. Porque a veces la gente lo molesta y le tienen un apodo. Y él anda con su viejita para arriba y para abajo, agarraditos de la mano.
son una parejita ya de ancianos, y resulta de que ellos todos los días, en la mañana y en la tarde, están en su culto. Y eso es tener fe, sinceramente eso es tener fe. Pero el que le diga algo acerca del apodo, automáticamente saca la machetilla, no sé, aquí le decimos machetilla, de pronto ya le dicen peinilla, bueno, no sé, el machete, en otras palabras. Y a un muchacho casi le quita una oreja, casi lo mata, o saca el revólver y todo eso. Entonces, y así, supongamos que hay muchos cristianos. Entonces, llegan al culto muy, muy religiosamente, pero en su casa sus hijos están aburridos, hay maltratos, hay gritos. Entonces, por eso viene la pregunta, ¿por qué no cambiamos? Podemos tener de pronto hay una gotera en la casa, puede ser que tengamos mucha fe, oramos bien, cantamos bien, pero vivimos mal, porque yo, aunque amo la palabra, no amo la revelación. Entonces voy al culto, escucho la predicación y ahí en la predicación viene una revelación especial. Yo no la recibo, entonces no la aplico. Entonces aplico. Incluso uno encuentra personas, no sé si de pronto usted la sepa de ellas, personas que termina el culto y son los que más sirven y le dicen el uno, ay, el hermano dijo eso porque él no sabe, él no tiene hijos, él esto, él aquello. No le haga caso a eso, hermano. Entonces, hay mujeres que son como goteras, que viven criticando todo el tiempo a su marido, haga esto, a lo otro, pare aquí, corra allá, oran, van a la iglesia, leen la Biblia. El problema no es de fe, porque tienen fe, pero están viviendo mal. ¿Cuál es la solución a todo esto? Muchos tienen fe, pero tienen conductas inapropiadas. Sabemos hacer lo bueno porque tenemos la palabra, pero todavía existimos cristianos que tomamos decisiones inapropiadas. Claro, sabemos que cuando estamos pecando, sabemos cuando estamos haciendo mal, pero ¿cuál es el problema? Dijo alguien, ya terminando el año, si Dios quiere, el año entrante voy a dejar la violencia. ¿Cuántos años ya he convertido? ¿Acaso no sabía eso? ¿Acaso Dios no se lo había dicho por la palabra? Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Pedro, 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, o sea, Dios no se ha ocultado nada, por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, el Señor ya nos las dio. ¿Qué significa esto? Lo que necesitamos para vivir esta vida, la vida, nuestras relaciones interpersonales, nuestra sexualidad, cómo manejar las finanzas, cómo tratar a nuestros cónyuges, todo lo que necesitamos para educar a nuestros hijos, lo que necesitamos para la vida, ya es nuestro, ya Dios nos lo dio. ¿Dónde? En su palabra. Ya lo tenemos. Cristo hizo la provisión. Todo lo que necesitamos para la vida ya lo tenemos. Todo lo que necesitamos para la piedad. ¿Qué significa la piedad? Pues para relacionarnos con Dios, también lo tenemos. Todo está cubierto por la provisión divina. Todo lo que necesito para vivir como ser humano, para relacionarme con Dios, se nos dio por medio, dice aquí el apóstol Pedro, del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿No has querido cambiar? No le eches la culpa a Dios. Claro, estás esperando un milagro. Señor, la cambio, se la lleva o se la mando. Las hermanas se acercan a uno, pastor, ayúdeme a orar por ese desgraciado, por ese infeliz. Pastor, esto, no sé si por allá sea no sé si sea desigual, no sé si solamente pase por aquí en Zacalista. Pero bueno, de pronto también pase. Cuando Cristo nos trajo a su camino, Él nos entregó toda la posibilidad de vivir bien, de pensar bien, de nuestra conducta, de vivir una vida para la gloria de Dios. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el versículo 4,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, la semejanza de Dios, inteligencia, sabiduría, espiritualidad, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora tenemos las capacidades que el mundo no ofrece, que el mundo no tiene, que el mundo no puede de ninguna manera, y podemos vivir conforme el diseño que Dios hizo. Somos capaces de tener una moralidad bíblica, claro que sí. Somos diferentes. Todo lo que necesitamos para vivir y relacionarnos con Dios, Él ya nos lo dio, nos fue provisto por medio del conocimiento de Jesucristo. Claro, tal vez nos gustan esos motivadores. Y pues bueno, yo a veces los traigo. Lo que no soy capaz de hacer, ¿no? Los motivadores quizás digan: usted es un gigante, saque el campeón que lleva por dentro, usted puede vivir una vida exitosa, declare que usted es exitosa, declárelo, busque a 10, abrace a 5, diga que tiene todo y cuando salga se da cuenta que no tiene nada. Porque eso es lo que hacen las emociones. Qué bueno que nosotros somos pentecostales y eso hace la diferencia. Creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. La cuestión es cómo lo creemos. Para mí es casi que más importante que una persona cambie su conducta, tanto en la iglesia, en el mundo, su hogar, su trabajo, casi que hable en lenguas. Las lenguas son muy bonitas y gloria a Dios cuando podemos hablar en lenguas. Ese es el poder del Espíritu. Y eso nos da a entender que Él está cerquita de nosotros, que nos hace sensibles. Pero el conocimiento de la palabra tiene que ir con ese poder del Espíritu. No es solamente saltar y brincar y hablar en lengua. No, no, no. Es que Dios quiere que usted transforme este mundo, esta vida, su hogar, usted mismo, que usted sea feliz. La vida cristiana no se vive por gritos. De pronto que pegue un predicador, bueno, algunos gritan, otros no, yo no soy de esos. O por los ánimos que usted le ofrezca. No, no, no. Usted depende de Dios, totalmente de Dios. A veces los equipos de fútbol ganan, pierden, pero no ganan por los gritos de la gente que está allá en las tarimas. El equipo puede tener 100,000 personas gritando, sí se puede, sí se puede. Usted puede tener incluso un pastor que le diga todos los domingos, sí se puede, querido, vamos adelante, nunca consigue nada, eche para adelante. El problema no es la motivación que usted recibe de otras personas, no, no. Hay iglesias que no le enseñan a la gente que las relaciones prematrimoniales son pecados. No estoy hablando de nuestra iglesia. Y por eso viven llenas de gente que solo escuchan lo que quieren. Porque a veces la palabra suena dura, pero así va. Entonces, no depende de los motivadores. ¿Verdad? La selección Colombia en el Mundial, cuando fue al Mundial, fue allá a la Copa América, como que fue. Habían más de 50,000 colombianos con la camiseta amarilla y perdió. Perdió. No es de la motivación, usted no depende de eso. Usted depende del conocimiento en Jesucristo. Muchos sabemos que el adulterio es pecado y que podemos incluso ser disciplinados por eso. Entonces, los dejan vivir como quieren. Incluso hay denominaciones donde las personas llegan y las bautizan así, viviendo una vida fácil, sencilla, una vida que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque los motivadores lo que les conviene es tener gente ahí. La vida cristiana no es motivación, no es negocio. La vida cristiana es una vida de santidad porque es la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace este extraordinario evangelio. Cambia a las personas. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No podemos seguir motivados por nuestras pasiones, no podemos decidir por lo que sentimos, solo por emociones. No podemos seguir así.
Alguien dijo, mi marido está en adulterio, pero yo siento que se va a arrepentir. Podemos sentir lo que nosotros querramos, pero la vida no se vive por sentimientos. No podemos tomar decisiones basadas en nuestras emociones, en nuestros gustos, en nuestros sentimientos o en nuestras pasiones. Todo tenemos que hacerlo a la luz de la palabra. Dios sí nos ha dado todo. Dios nos ha dado con qué vivir esta vida llena de frutos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no la vivimos? Tal vez no estás permaneciendo, no estés viviendo el carácter de Cristo. Y por eso en estos días me preocupa lo que los cristianos montan en Facebook. Fulano de tal, hablando de una manera despectiva de otra persona. No los veo poniendo un texto bíblico, gane el que gane, que sea la voluntad de Dios, porque estamos en manos del soberano Dios. No los veo. No los veo, hay que orar por nuestra nación. Tenemos una gran necesidad. Los veo replicando videos que cortan de una parte de la otra, porque de todo se habla. Los veo replicando cosas a veces sin sentido, hasta bailes eróticos, replicándolos. Una cantidad de cosas. Algo está pasando con la verdad bíblica. Algo está pasando con la revelación para nuestra vida. No podemos seguir por motivaciones. No podemos espiritualizar la vida. No. Una cosa es vivir la vida espiritualmente, pero otra cosa es espiritualizarla, porque podemos ir al otro extremo. No podemos creer que porque cantamos bonito, oramos bastante y que por esos actos Dios está obligado a cambiar mi vida. No, Dios ya me dio todo con lo que yo puedo cambiar. Me dio el poder de su espíritu, que es lo más importante. Dice primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No es solamente para ellas, también es para ellos. Vivir con ellas significa vivir con ellas, pasar tiempo con ella, como ella es, pase, haga planes con ella. Se casó, tenga en cuenta que usted no es soltero. Cuando somos solteros, queremos tener sexo como casados, y cuando estamos casados queremos vivir como solteros. El mundo les enseña a jugar con el amor para tener sexo y a las chicas tener sexo para conseguir amor. Mire cómo están las cosas truncadas. Pero usted es un hijo de Dios. Y lo que le quiero decir en esta mañana es que la fe no es suficiente para convertir a una persona en un creyente maduro. Muchos tienen fe, pero tienen conductas inapropiadas. Sabemos hacer lo bueno porque tenemos la palabra, pero todavía existimos cristianos que tomamos decisiones inapropiadas. ¿Cuál es el problema? Es la práctica de todos nuestros dones espirituales, la práctica de la palabra. Incluso usted puede tener dones y puede usarlos, pero eso no garantiza que usted tenga una buena vida espiritual. Podemos practicar los dones, podemos ser maestros de la Biblia, podemos tener don de misericordia, servir, ser un diácono en la iglesia y vivir en pecado todavía. Ser una mujer que sirve con alegría, pero estar abusando de su esposo, de sus hijos. Los carnales también pueden practicar sus dones espirituales. Podemos hablar en lenguas y al mismo tiempo maltratar en la casa. Cuentan que una mujer estaba hablando en lenguas y tan pronto se chocó con una columna en la iglesia, dijo una vulgaridad. Tenemos ideas erróneas de la vida espiritual. Si no vivimos la vida que Dios demanda, nuestra espiritualidad será vacía. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y no estoy en contra de hablar en lenguas. No estoy en contra de que usted viva una vida espiritual emotiva de vez en cuando. Pero qué bueno que en esta mañana podamos aterrizar un poquito y podamos entender y preguntarnos por qué no cambiamos. No podemos vivir en un mundo espiritualista de apariencias, que aunque cante bonito,
no sirva de nada. Hay cosas que no tienen sentido para Dios. Si ayunamos, pero no vivimos como Dios quiere, nuestros ayunos se convierten sencillamente en una huelga de hambre. Cada cosa que hacemos para Dios, Él lo examina todo. Por eso hay personas que no crecen en su vida espiritual. A veces nuestra fe es insuficiente y por eso dice aquí 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. La palabra virtud en el contexto significa excelencia moral. Si todo lo que hacemos para Dios lo hacemos bien, pero no tenemos excelencia moral, entonces no estamos haciendo nada. Tenemos que hacerlo. No dice que ore para que Dios le añada, no, ya Dios nos dio todo lo que necesitamos. Qué bueno poder pensar en esta mañana que Dios nos ha provisto de todo. Por eso le decía al comienzo, cuando nosotros fallamos, nada de Dios falla, nada, absolutamente nada. Dios tiene su palabra, el poder de su espíritu, el predicador. Por eso hay un plan de trabajo en la iglesia. Yo a veces acostumbro aquí y lanzo una hojita. ¿Qué tema le gustaría que tratáramos en la iglesia? Lo curioso es que a veces los que más ponen temas son los que más faltan a la iglesia. Entonces, la culpa no es de Dios, la culpa no es del pastor, la culpa no es de la iglesia. La culpa es suya, es mía, por no amar la revelación bíblica y no poner en práctica y no vivir y poner en práctica lo que me enseña su palabra. La iglesia, la Biblia, no es un supermercado que yo escojo lo que yo quiero. Yo tengo que crecer integralmente en espíritu, en alma y en cuerpo y en mis relaciones con las demás personas en este mundo. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. La paz de Cristo para todos.